empresarial se pronunció en rechazo a la decisión de la Corte de Constitucionalidad de suspender provisionalmente la ley de trabajo parcial. Según el presidente de la Cámara de Industria, la resolución de la Corte de Constitucionalidad que deja en suspenso provisional algunos artículos del reglamento del Convenio 175 no afecta a los más de 700 personas que ya han sido contratadas. Los empresarios aseguran que solo en 4 años de la aplicación de este convenio se hubiera podido generar más de 153,000 plazas de empleo. De acuerdo, el convenio sigue vigente y es ley en Guatemala. Sin embargo, ya hay un fallo de la Corte que suspende el reglamento, lo cual crea incerteza jurídica, si se podría decir de esta manera, y las empresas no tomarán los riesgos que si hay una demanda, una denuncia en tribunales donde ya existe una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, puedan verse afectados. De nuevo, repetimos, esto crea falta de certeza jurídica y muy pocas empresas, o me atrevería a decir, casi ninguna empresa se animará a contratar el tiempo parcial ahora mientras esté suspendido el reglamento. Según nuestros estudios, en los primeros 4 años de la implementación de este instrumento se podrán generar hasta 153,705 empleos. Además, el sector de contact centers asegura que con la suspensión se comprometerían más de 7,000 empleos en un mediano plazo. Nosotros generamos hoy en el país más de 50,000 empleos. Sabemos que en otros países el 15% de esta fuerza laboral, ¿verdad?, se da por trabajos parciales dentro de los países. Por lo tanto, a nosotros nos impacta en más de 7,000 empleos a futuro. Sabemos que son 7,000 empleos, 7,000 familias que se van a quedar fuera de la fuerza laboral. Los empresarios piden a la Corte de Constitucionalidad revocar la decisión de suspensión provisional de los artículos del reglamento de la Ley de Tiempo Parcial. Bueno, este tema usted también ya lo conoce muy bien ahí en casa, porque, a ver, tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como la Constitución Política de Guatemala incluyen el denominado derecho al trabajo como un derecho fundamental, precisamente. Además, usted lo sabe muy bien también, la Constitución desarrolla el artículo más grande que existe en ese cuerpo legal, que por cierto es el artículo 102, ahí lo revisa por favor, lo que son los derechos mínimos de los trabajadores en Guatemala. Dentro de estos derechos mínimos, Sandy, imagínate tú, la Constitución establece las jornadas laborales con sus características y también con sus condiciones específicas. Voy a aclarar que aunque ahorita no voy a decir el nombre completo de las jornadas porque son bastante largos los nombres, en resumen serían la jornada diurna, nocturna, mixta, pero también se instituye la jornada extraordinaria. La pregunta en este caso es, como no se aprobó esta situación, esta ley de trabajo parcial, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles son las consecuencias? Y si esto es constitucional o inconstitucional. Ya tengo ahí algunas situaciones, pero ¿qué piensas tú, Sandy? Bueno, efectivamente hay que establecer que según los empresarios también se pretendía incrementar también las oportunidades, especialmente para el sector joven y para las amas de casa, que recordemos que hay ciertos pobladores que no pueden estar en una jornada pues completa y que obviamente una jornada de medio tiempo les puede ayudar porque o necesitan estudiar, o necesitan estar pendientes de los hijos, de la casa y demás, pero necesitan también esos ingresos extras. Tienes absolutamente toda la razón, que en eso venía a beneficiar el tema del trabajo parcial. Recordemos algunas cosas aquí muy importantes. A ver, se estima que entre el 73 y 74% de la población guatemalteca trabaja en la informalidad, es decir, no logra encontrar un trabajo dentro de alguna empresa. Yo le quiero proponer algo en casa. Le dije que el artículo 102, el que habla de los derechos mínimos al trabajador, son muy importantes de conocerlo. ¿Sabes, Sandy, qué quisiera yo? Quisieran los televidentes que cuando puedan lean el segundo párrafo de ese artículo 102. ¿Sabes por qué? Porque ahí dice, lo voy a parafrasear, no estoy leyendo ahorita la Constitución específicamente, dice que cuando un trabajador con un patrono convienen en que la jornada va a ser distinta, va a tener menos tiempo en duración, aún así dice, este no pierde sus derechos y debe de pagársele como si fuera una jornada completa. Es decir, aquí se aplicaría constitucionalmente el tema del trabajo parcial. Efectivamente, entonces yo no sé la verdad por qué es tanto la negativa, porque también recordemos que según los empresarios, ellos indican, se están perdiendo estas oportunidades, porque se ha visto que sí existe la posibilidad de irlo generando, porque hay empresas que pues necesitarían también este apoyo
no por tiempo completo, pero luego de crear este convenio finalmente que tú mencionabas, que es algo muy importante, pero Sí. al final entonces que no se esté generando este trabajo de tiempo parcial, ¿cómo puede impactar también en la economía nacional? Bueno, esto es muy importante. A ver, obviamente el empresario definitivamente como que más plazas de trabajo en las condiciones actuales difícilmente las Sí. vaya a constituir, Sandy. Entonces, esto va a impactar de una manera fuerte porque si estamos hablando que 73% de la población laboral lo hace desde la informalidad, significa que este 73% no tiene la certeza de que va a recibir dinero hoy, de que va a recibir dinero mañana. No tienen el Efectivamente. consuelo de decir, bueno, a fin de mes o cada quincena voy a cobrar tanto por mi trabajo. Y esto es grave, porque entonces si no logras vender, porque es generalmente lo que se hace, entonces tu familia no come, tus hijos no estudian, los servicios mínimos que necesitas no los tienes. Efectivamente, pero ¿será acaso el planteamiento que se tiene de esta ley, de esta nueva forma o modalidad de trabajo, la que está afectando y por lo cual también se tiene esta negativa, Julio? ¿O por qué es que existe entonces y no se logra poner, no se logra implementar como sí sucede en otros países? ¿Qué pasa al final? Hay oposición, hay que decirlo. Recuerdas que la clase sindical de Guatemala de alguna Sí. manera se ha opuesto muy fuertemente a esta cuestión, porque uno de sus temores es de que entonces no se le pague a las personas de trabajo parcial, de tiempo parcial, por lo menos el salario mínimo. Pero ya les dije, revisemos de verdad, sí, bien, tranquilamente, el segundo párrafo del artículo 102, ahí se cierra la posibilidad de que sí tiene que recibir la remuneración, aunque trabaje menos tiempo. Y no solo la remuneración, ahí está hablando de todos los beneficios, y eso se refiere a sus prestaciones laborales y a las que se denominan irrenunciables, la indemnización y otras cuestiones también. Fíjate, Sandy. Aquí la pregunta es, ¿por qué no dar el voto de confianza? Implementarlo, Hay un evaluarlo temor, ¿verdad? y Sí. posteriormente decir, bueno, no está funcionando, pero desde el inicio, sin siquiera ponerlo en marcha, decir, no, es que no va a funcionar, es que no conviene, es que Es al que no. final hay tantos por qué y es que le podemos agregar y que se le han agregado en algunos sectores que en realidad no vemos cuál es el punto entonces que no podría funcionar. Es correcto, y de hecho yo creo que no lo vamos a conocer, al menos no con esta Corte de Constitucionalidad, porque aunque esta resolución es como suele hacerlo la Corte, ¿verdad? Por el momento parcial seguramente lo van a llegar a ratificar. Y entonces aquí en cifras, fíjate que lo que piensan las cámaras empresariales es que por lo menos se van a perder así en el lapso de un año la posibilidad de creación de 150 trabajos o plazas de trabajo de tiempo parcial. Y entonces aquí es donde entra lo que tú decías hace unos minutos. Estudiantes que quieren estudiar y solo pueden trabajar en la mañana o en la tarde, pues va a ser más difícil. Amas de casa que cuando sus hijos van al colegio quieren trabajar, pues va a ser más difícil. Y al final de cuentas, pues creo que terminamos perdiendo un poquito todos, porque el trabajo, aún de tiempo parcial, es trabajo y es importante. Definitivamente, pero bueno, esta es la situación que se plantea, la situación que está pasando con el trabajo de tiempo parcial, donde no se logra darle vida, existe aún la negativa por parte de algunos sectores y ahora prácticamente la decisión entonces está en la Corte de Constitucionalidad.